El nahualismo y el nahual en Santa Ana Tlalpaltitlán. Recopilación de sucesos escrita por Cofradía. Muy buenas noches y saludos cordiales. A pesar de mi erudición en el tema, muchas personas escépticas continúan desdeñando la mitología acerca de los nahuales, que son cuentos de viejos o de gente ignorante. Por lo que en esta ocasión me tomé la libertad de citar el trabajo profesional de dos profesoras, docentes muy respetables de dos instituciones diferentes, las cuales mencionan los relatos más relevantes acerca del tema de nahuales. Quizás no sea del todo aterrador o espeluznante, pero en cambio es la experiencia de dos pedagogas que vivieron y recopilaron en vivencias propias casos reales acerca del tema y que cuentan como un modo de reconocimiento hacia ellas y un documento que respalda como tal la fehaciente y comprobable existencia de los nahuales. Especialmente en las poblaciones rurales, se dan muchos de estos relatos en toda la República Mexicana. Pero aunque parezca difícil de creer, incluso en las zonas urbanas y más transitadas de México, se han presentado avistamientos y experiencias debidamente documentadas. Aunque muchas otras, lamentablemente, se descubren que son fraudes o noticias falsas. Aunque es verdad que en casi todos los estados de la República se cree en la existencia de los nahuales en mayor o menor medida, y aunque mucha gente dice haberlos visto, asegura y testifica haber presenciado o sufrido algún ataque. Aunque en la actualidad, gracias a las redes sociales, se ha hecho un sinfín de exploraciones, urbex y expediciones que juran y perjuran presentar un nahual. Lamentablemente es falso. Nunca hasta la fecha nadie ha mostrado un video o fotografía que den fe de haber testificado la presencia de nahuales. Este es el documento que las profesoras Virginia Díaz y Patricia Díaz ofrecen para evidenciar la experiencia que tuvieron al investigar estos hechos, y es lo más fiable, conciso, y de entrevistas y testimonios de experiencias cercanas con nahuales. El nahual ha sido un tema tabú en las comunidades rurales. El ser sobrenatural que espanta a los niños y retrae a los adultos ante preguntas de algún extraño sobre el tema. Se necesita pertenecer al círculo familiar, ser amigo o amiga de uno de los miembros, y de esa manera se comienza a hablar en confianza. No piden confidencialidad o discreción. Ellos hablan en voz baja, con un cierto temor reverencial. No hay burlas ni chistes malos sobre el nahual. Ninguna de las afirmaciones son comprobables. Si a esto le agregamos que los fenómenos paranormales no se reproducen a deseos de los invocantes, si deseara el efecto volver a mirar a un nahual o a lo que él consideró nahual, no lo puede hacer. Y si alguien, a horas determinadas para conocer a uno, perdiera su tiempo, el nahual no se le apareciera. Los diferentes intentos que se han realizado con instrumentos de medición actuales no han dado resultado alguno, y por eso vamos a considerar que no existen. Pero para la persona a la que tuvo encuentro con un nahual, sí existen. Los demás somos escépticos, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Para Roberto Martínez González, el nahualismo es uno de los elementos culturales indígenas que han originado mayor impacto en el pensamiento latinoamericano. En el contexto mesoamericano se utiliza el vocablo náhuatl, nahuali, nahual o nahual, para hacer referencia a dos nociones diferentes. Por un lado,
Dicho término alude a un cierto tipo de especialista ritual caracterizado por las fuentes en razón de su capacidad de cambiar de forma a voluntad, en tanto que por el otro, tal palabra es usada para designar a una suerte de alter ego o doble animal de los individuos, tan íntimamente ligado a las personas que la muerte del uno supondría el deseo inmediato del otro. Entiéndase por nahualismo el conjunto de prácticas y creencias que se estructuran en torno al nahual. Existen diversos tipos de percepción sobre el nahualismo. El mito campesino, que es una especie de ser que actúa redimiendo a hijos o esposos descarriados, que nada puede hacer la autoridad paterna o materna para enmendar al infractor, o la idea de los estudiosos, normalmente antropólogos, los que consideran que todos los seres humanos tienen su nahual como una especie de inconsciente. Para ellos, todos tenemos un animal al que, si nos observamos, seríamos o tendríamos algún rasgo físico o de personalidad. Lo que tienen en común en la cultura campesina es que todos ocurren de noche, normalmente sin luna. Cerca hay uno o varios árboles y el nahual se le presenta como un perro negro de gran tamaño o un charro con pantalones negros y botonadura de plata, con camisa y moño. Su chaquetín y sombrero de ala ancha, negro también. Sus pistolas y monturas también adornados en oro y plata. No describen su cara, no la ven, quizás oculta por el sombrero. Es alto y muy fuerte. El perro en todos estos casos es negro, fuerte, grande, agresivo y dispuesto en todo momento a atacar, mostrando sus colmillos y dientes afilados en todo momento. Su pelo erizado en el pescuezo y parte de su lomo augura un gran ataque y violencia sin fin, para el terror y miedo del atacado. Nunca el ataque de un nahual ha sido mortal. Su presencia y acción violenta tiene un fin: redimir con su violencia calculada a su capacidad para enderezar su vida, trabajando y evitando producir dolor con su comportamiento a su familia y a sus padres. Es una especie de lección práctica, de ética de comportamiento por la vida de la violencia redentora. A más de 500 años de la conquista de México, el nahual sigue viviendo en el inconsciente colectivo de las sociedades del centro del país, particularmente la rural. Los campesinos, con sus economías autárquicas, requerían poco de la ciudad novohispana y podían mantener sus costumbres. Su visión del mundo persiste. La creencia en dioses y mitos se mantienen con nuevas formas y adaptadas a la cultura del conquistador para evitar su fin. En el uso continuo de la fe, oculta en los santos católicos, en el color de sus vírgenes, en conceptos, por el uso continuo de la palabra náhuatl, otomí y demás lenguas y dialectos. La tradición oral que vive todavía en los pueblos de presencia indígena, en la figura del brujo, chamán, curandero, granicero, adivino y echador de suerte, que va a adquirir una importancia notable hasta nuestro tiempo. No solamente representaron una actividad social cohesionadora de la población y una solución a las épocas de desgracia y recuperación, ampliamente aceptadas y respetadas, heredadas directamente de aquel conocimiento hermético y sagrado que detentaban los antiguos sacerdotes. Son ellos los que buscan el tonal del enfermo entre las deidades y los lugares míticos de la antigua cosmovisión, relacionados con el agua, la tierra, con la casa de la luz. Aparecen invocando a nuestra madre, que forma y engendra al niño y le confiere localidad última de su tonali, de su destino.
La población lugareña se reconoce como del pueblo de Santa Ana. En cierta forma, existe en ellos una identidad propia, producto de su historia, su orgullo nacionalista de su pasado histórico. El pueblo se llamó originalmente Tlacinco o Atipac. Santa Ana Tlapaltitán se ubica al oriente de Toluca, aproximadamente a 3.5 kilómetros del centro de la capital. Su nombre en náhuatl significa lugar entre la tierra húmeda. El pueblo de Santa Ana Tlapaltitlán cuenta con una superficie original de 315 hectáreas correspondientes a lo que se denominó Fundo Legal, sistema utilizado desde la época colonial por las autoridades virreinales. En 1990, el área urbana ocupaba una superficie de 368 hectáreas, de las cuales 246 eran terrenos baldíos, lo que generaba una densidad poblacional de 85.23 habitantes por hectárea, con 4.5 kilómetros de extensión territorial, y en 1998 pasó a 9.34 kilómetros cuadrados. Población de religión principalmente católica. Cuenta con 2 iglesias, una en el centro del poblado y otra en el barrio de Sosoquipán. La primera, una parroquia construida a finales del siglo XVII y a principios del XVIII, en la que se venera a Santa Ana, patrona del pueblo. La segunda dedicada a Santa María. Frente a la parroquia principal se ubica una capilla donde se adora al Señor de la Columna, también conocido como el Señor de los Trabajitos. Entre las actividades ancestrales que distinguen a esta delegación se encuentra el tejido de palma, en la modalidad de cestería. A la fecha, en la calle de Independencia subsiste un almacén artesanal familiar propiedad de la familia de Rosendo Ávila López, de nombre La Casa de las Canastas, donde aún pueden adquirirse bellas piezas multicolores cuidadosamente tejidas a mano, aunque ya solo algunas familias locales continúan con la tradición. Santa Ana Tlapaltitán es actualmente una comunidad absorbida por la capital mexiquense y se ha convertido en una de las más importantes por su ubicación y vinculación con la pujante zona industrial y comercial con el Nahual de Santa Ana. Corrían los años de la década de los 70 del siglo XX. La familia Sari González está de plácemes. Todo es felicidad. Se casa José, el tercer hijo varón de una familia de abolengo en Santa Ana, no porque tuviera riqueza o que fuera descendiente de la familia real Matlacinca, sino por ser muy querida y estimada en lo que hoy es el barrio de Sosoquipán, y se casa con Inesita, vecina de la localidad. Es una muchacha que exhala amor por todos los poros del cuerpo y su cara está llena de felicidad, con una sonrisa que embellece el ambiente. En la iglesia, Inesita caminaba como flotando con su vestido blanco y ella repartía sonrisas y saludos de lado a lado, que eran correspondidos por hombres y mujeres. Los más espontáneos eran las niñas y niños, hasta llegar al altar donde su padre la entregaba a José, que con su traje negro y camisa blanca hacía resaltar la corbata gris. La recibió con una leve sonrisa y se voltearon para escuchar la misa y hacer los votos nupciales. La fiesta fue grandiosa. Abundó el mole con ricos pollos que descansaban en grandes cazuelas. El arroz humeaba al ser colocado en los platos. Los invitados se sentían felices y alegres. Las carnitas y barbacoa se repartían a todos los que las pidieran.
las tortillas recién hechas y torteadas por 3 señoras que se afanaban en remover la leña y el carbón. Los padrinos recibieron una atención especial, un guajolote con mole y arroz. La bebida fue abundante. Había pulque curado de guayaba, mango y natural. Al caer la tarde, los novios se despidieron de los invitados. Ambos fueron conducidos a una recámara de la casa, y allí la anciana del barrio, doña Panchita, que tenía fama de curandera, comadrona, y para los niños era una bruja, encendía el copal, impregnando el ambiente con un aroma a pino y a bosque. La ceremonia principió. Doña Panchita tomó un gran ramo de hierbas de pirul, ruda y otras plantas e inició con un Padre Nuestro, comenzando a rezar en otomí algunas oraciones, y al mismo tiempo que los barría, el humo del copal iba siendo cada vez más pesado. Para finalizar, doña Panchita con el ramo de hierbas lo mete al recipiente con agua bendita y los unge con ella de la cabeza a los pies. La ceremonia había terminado. Todos los asistentes les desearon felicidad eterna. El viaje de bodas lo hicieron a México. Visitaron la basílica, rezando con gran fervor. Navegaron en una trajinera de vivos colores y adornada con flores. Abrazados y tomados de la mano, veían cómo corrían las aguas de los canales de Xochimilco. Caminaron por el Zócalo, visitaron la catedral y el Palacio Nacional. Abordaron un camión y fueron al bosque de Chapultepec. Entraron a su castillo. Así transcurrían los días. A su regreso se instalaron en una casa pequeña que el papá de José les regaló. Pasaron 7 años. Comenzaron los problemas maritales. Inesita se sentía frustrada. Por lo mismo, el carácter se le había amargado. Ya no era la chica que reía y paseaba alegremente por las calles de la iglesia de Santa Ana, que en los días de fiesta se subía a todos los juegos. La vida de ama de casa la amargó. A los niños los maltrataba y en muchas ocasiones los golpeaba. Los insultos y la falta de respeto entre esposos se dieron. José frecuentemente evitaba regresar de inmediato a casa, después de ir a trabajar a la fábrica de automóviles. Inés no resistió más, conoció a un joven de Toluca y se enredó con él. A los pocos meses de tener relaciones extramaritales, abandonó a José con todo e hijos, dejándole una nota donde le decía que no la buscara, que se iba porque no lo quería y no soportaba más. José leyó la nota y para sorpresa de sus hijos comenzó a llorar la partida de Inés. Regresó a la casa familiar. Los niños eran atendidos por la abuela y la tía. Él comenzó a tomar desesperadamente todos los días al salir del trabajo. Sus compañeros de parranda las primeras ocasiones lo llevaron a casa, pero después ya no lo hicieron. Lo dejaban en el paseo Toyocán, y que se fue caminando por las calles desiertas. No les importaba que fuera asaltado o golpeado, como ocurrió algunas ocasiones. En esa época las calles no estaban asfaltadas y todavía había gente que sembraba la tierra, por lo que José caminaba bambaleándose de un lado a otro como barco en alta mar, cayendo y levantándose, cantando canciones de desesperación y abandono amoroso. Así pasaron varios meses. Sus padres no soportaban la situación. Su madre le pedía que no se emborrachara más y que pensara en sus hijos. Su padre lo regañaba y muchas veces estuvo a punto de pegarle como cuando era niño. Al finalizar el año, en una noche helada y lluviosa, José en su borrachera sintió miedo. El ambiente era tétrico, parecía noche de espantos.
donde los fantasmas deambulaban por la calle y las brujas convertidas en bolas de fuego rondaban por entre la labor. No había luces encendidas en la casa. Los perros aullaban, espantados por no sé qué cosa, y a lo lejos se escuchaban los cantos de las aves nocturnas. Los árboles, como centinelas fantasmales, se mecían con el aire frío de la noche. José sintió un miedo horrible. En su borrachera se puso a rezar, y cuando se acabaron los rezos comenzó a cantar para ahuyentar el miedo. Al llegar al árbol más alto del barrio, un viejo pino que tenía fama de que allí las brujas se posaban en las ramas, lo veía con las patas delanteras abiertas, los ojos desorbitados por el coraje. De su hocico caía una baba espesa color negra, mostrando unos colmillos que parecían puñales filosos, listos para clavarse en sus carnes saturadas de alcohol. El pelo erizado de su lomo, como grandes espinas, y su cola esponjada le daban un aspecto terrorífico. Comenzó a avanzar y se lanzó contra José, quien solo acertó a proteger su rostro. El perro lo atacó violentamente, lo revolcó. Su cara y manos se llenaron de sangre que goteaban. La ropa estaba hecha jirones, mojada y llena de lodo. Como pudo se levantó. Cuentan que hasta la borrachera se le quitó y como niño se puso a llorar su desventura. Esperó mirar al perro y soportar su ataque, pero no había nadie. Había desaparecido. Las campanas de la iglesia dieron la hora, recordando que se acercaba la hora nona, una hora en la que nadie del pueblo se atrevía a salir. Corrió tan rápido como pudo. Aterrorizado pensaba que el perro lo podía atacar nuevamente, o alguna bruja lo embrujara o le chupara el alma. Corrió y corrió hasta llegar a casa. Se metió en ella con violencia, despertando a todos, quienes al verlo se angustiaron por el estado tan lastimoso que tenía. José les gritaba que lo había atacado el nahual, ese de que en el pueblo hablaban en voz baja. Lleno de temor y miedo, los días pasaron. José se repuso del susto y sus heridas se curaron. Regresó a su trabajo y se convirtió en un padre modelo. Dejó de beber y se olvidó de la decepción amorosa y del engaño de Inesita. El nahual había ganado una batalla más, había redimido a un hijo descarriado y le daba al pueblo de Santa Ana una lección para que los maridos o los hijos no se descarriaran. Inesita jamás regresó a su casa, tampoco visitó a sus hijos, quienes crecieron, estudiaron, concluyeron sus respectivas carreras. Están casados y trabajan con cierto éxito en una empresa bancaria. José se divorció y volvió a casarse, formando una nueva familia, pero la experiencia del nahual nunca la olvidó, siendo recordada por el pueblo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.